Y ya estamos en contacto con la doctora Yvonne Blayán, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Teoría Política y Social, licenciada en Comunicación, abogada, profesora de Comunicación, todo eso en la Universidad de Buenos Aires, profesora de la Universidad Kennedy y además es runner, quiere decir que corre, con lo cual tiene un estado físico impecable, y ayer ha presentado un libro que se llama Radiografía de la Justicia. Muy buenos días, Yvonne. Buenos días, muchas gracias por llamarme. Bueno, sí, la verdad es que ustedes tratan un tema. Yo tengo ahora en mis manos el libro, la verdad es que no lo pude leer, leí el prólogo y algunas páginas, y me parece que es un libro muy interesante porque avanza sobre el entendimiento de uno de los tres poderes fundamentales sobre los cuales se apoya o se sostiene la república, la democracia republicana o la república democrática, conforme se lo aprecie. Y el primer tema que me encantaría que nos digas, nos expliques, es si en el marco del Poder Judicial argentino prevalece un criterio uniforme de qué significa la justicia como valor, o hay una interpretación diversa de qué representa lo justo. Esto me parece que es muy importante y me encantaría que nos lo dijeras en torno al conocimiento y a la investigación que ustedes han hecho. Mira, lamentablemente no hay no parece al menos que hubiera una interpretación única sobre lo que es la justicia, sobre todo cuando vemos cómo la justicia o el sistema judicial, para hablar como tratamos de hacer en el libro, sí, diferenciando lo que es el valor de la justicia, como bien vos dijiste, de quienes la administran, quienes la ponen en funcionamiento. No vemos que haya una uniformidad. A veces vemos cómo tratan a algunos de una manera y a otros de otra. Con esto me refiero a los poderosos de una manera y a algunos poderosos de una manera diversa que a otros más poderosos, y a los pobres o a los comunes ciudadanos que caminan de a pie de una manera muy distinta. Lamentablemente no es así, y uno debería de apuntar como sociedad a que sea lo más uniforme posible. Sin embargo, con solo cambiar de canal o hojear un diario o entrar a un portal nos damos cuenta que no pasa. Uh-huh. Y que se tiene que trabajar mucho por eso, perdón. No, está bien. Podés explayarte con total libertad, tenemos unos cuantos minutos por delante. Y a mí se me hace que es una tarea difícil la de administrar justicia cuando en el seno de la sociedad se viven situaciones de extrema injusticia. Recién hablábamos con el defensor del pueblo de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino, y observábamos que había el mismo Estado argentino retribuye a un jubilado con 43.000 pesos y tiene retribuciones que son hasta 100 veces superior a esos 43.000 pesos, y la verdad que genera un nivel de inequidad frente al cual, ¿cómo el sistema judicial puede abordar una cuestión de este tipo cuando evidentemente está incluso fuera de sus capacidades resolver estos problemas de fondo? Por supuesto, hay cosas que no le podemos pedir al sistema judicial que resuelva. Es lamentable que la desigualdad que nos atraviesa es, a veces no alcanzan las palabras para describirla, porque es deprimente, es angustiante. Uno va por la calle, me presentabas, decías que era runner. Yo salgo a correr muy temprano porque el caos de la ciudad de Buenos Aires no me impide a veces correr cuando hay autos y demás. Y lo que uno ve cuando hay menos tránsito es terrible, en la madrugada o en la mañana por la calle. A veces a la justicia no se le puede pedir que resuelva todos los problemas. Sin embargo, la justicia debería ser en muchos casos mucho más rápida para resolver algunos problemas. No puede ser que un amparo frente a una actualización de un haber jubilatorio tarde 15 años. Se murió el jubilado, más allá de la miseria que cobran, que eso es algo que la justicia a veces no puede resolver. Sí podría ser mucho más rápida en otros aspectos y resolverle ese planteo sencillo y puntual que hace un jubilado, o muchísimos jubilados que lo hacen. Pero, insisto, eso viene de la mano con lo que hablábamos antes.
no trata de la misma manera a los comunes que a aquellos que son poderosos. Entonces, desde el momento en que el sistema judicial no cumple no trata de cumplir con esa ficción de igualdad ante la ley, porque no somos iguales ante la ley, más allá de que la ley lo dice. Lamentablemente, cuando un jubilado cobra 43.000 pesos y un empleado o un funcionario de alto rango que cobra 10 veces más, estamos en un problema. Sí, hay una ficción que dice que somos todos iguales ante la ley en los papeles, pero en la realidad lamentablemente no ocurre, y la justicia podría, sí, con esos pequeños, que parecen pequeños detalles, pero que le cambiarían la vida a un montón de personas, resolverlo. Uh-huh. O intentarlo. El otro día, hablando con un fiscal, el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, él se manifestaba partidario de que los jueces y los fiscales y los que tuvieran altísimos ingresos pagaran impuesto a las ganancias. E incluso él dio en estos micrófonos el nivel de ingresos que él tenía de 1.740.000 pesos. ¿Puede ser que en la medida en que se genere una situación de privilegio, eso vaya desnaturalizando la propia función que tiene el sistema? Hola, sí, el sistema judicial. A ver, los jueces los sueldos de los funcionarios y los jueces dentro del sistema judicial son excesivamente altos en relación con el resto de las personas que trabajan o tienen haberes jubilatorios o algún beneficio social. Pero ni siquiera da para explicarlo demasiado, porque lo sabemos todos. Es cierto que el sueldo no debería, cualquier sueldo, el salario no debería tributar como una ganancia. Correcto. Pero si todos los demás sueldos tributan como una ganancia, bueno, entonces no hay por qué escaparle a eso. Si todos los sueldos de más de X cantidad de dinero pagan impuestos a las ganancias, debería ser para todos. Eso sería la igualdad ante la ley, ¿sí? Uh-huh. De la que venimos hablando antes. Claro. Ahora, también es cierto que se forma como una especie de estamento a partir de esos niveles de vida que están totalmente divorciados de la mayoría de la sociedad. Pero también la conformación del sistema judicial genera una formación como una corporación muy cerrada, porque como hablábamos ayer, a veces también hay se conforman con familiares con amigos de, todos cobran sueldos fantásticos, viven todos cerca de, es como que conforman una cofradía y se alejan totalmente de los humores sociales y de las necesidades sociales, más allá del sueldo. El tema del sueldo, por supuesto, estoy de acuerdo con el fiscal general de Tucumán, que si todos los salarios el mínimo imponible pagan ganancias, y bueno, a partir de ese, los demás también tendrán que pagar, los funcionarios judiciales también. Correcto. Cuando ustedes hacen la radiografía, uno la radiografía la tiene asociada a una fractura ósea, ¿no? O a una fisura. Es decir, sí. Ustedes, lógicamente que le entran con rayos X a la justicia. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que más les llama la atención en esta radiografía? Ya, lo que más nos llamó la atención cuando pensamos radiografía, lo pensamos no solamente, por supuesto, uno se imagina siempre el dolor de una torcedura y corriendo al médico que te haga una radiografía. La idea era sacar una foto que fuera más allá, o sea, un poco más profunda de una foto común, de las de los celulares, digamos. Entonces, una radiografía con los rayos X te permite ver mucho más allá, en la sala de máquinas de la justicia. Y vemos que la arquitectura, el andamiaje que fue pensado cuando se sancionó la Constitución quedó como desfasado de lo que nos pasa en la realidad. No, esto no quiere decir que haya que transformar todo el sistema judicial para que se amolde a la situación actual. Sin embargo, si se empezara por cumplir pequeñas cosas, o se empezara por controlar un poco más a la productividad de la justicia. Hablamos todo el tiempo de eficiencia, de productividad, en un montón de otros sectores de la sociedad. La justicia, nadie controla demasiado qué es lo que pasa ahí adentro, nos quejamos porque vemos que funciona mal, vemos lo que nos muestran los medios de comunicación, que a veces, por supuesto, van mucho más rápido que la justicia, y uno no puede pretender que los tiempos judiciales se amolden a los tiempos de los más media. Sin embargo, los tiempos judiciales dejan mucho que desear. Como decía al principio, 10 años para un haber jubilatorio, 15 años para un juicio
de lo que sea, un juicio por un robo, un juicio por una estafa, un juicio por un hecho de corrupción, o rápidos sobreseimientos cuando la persona es más poderosa que el resto de los imputados. Bueno, debería haber un mayor control, y eso no hace solamente a transformar esa arquitectura. Sin embargo, habría que empezar a ver qué otras cosas qué cosas se pueden reformular para que la justicia funcione y sea cumpla con las expectativas de la sociedad, porque la justicia la necesitamos todos, nos atraviesa a todos, y sin ella la sociedad no termina funcionando mal, que es lo que vemos todos los días cuando nos quejamos por las cosas que pasan a diario. Sí, sin justicia la sociedad se haría invivible. Hablando siguiendo por el lado de la radiografía, después voy a hacerte otras preguntas. Por el lado de la radiografía, hubo una fractura expuesta que no sé qué magnitud tuvo ni cómo fue su evolución posterior, cuando se constituyó como un agrupamiento de justicia legítima, si mal no recuerdo, que planteaban un poco la democratización del sistema judicial, al cual le atribuían como una reminiscencia monárquica. ¿Qué hay de aquel evento, de aquel episodio, y si eso evolucionó, cómo evolucionó? Y eso en realidad quedó, cuando se empezó a criticar el agrupamiento de justicia legítima, en realidad era para intentar quitarle mérito o quitarle importancia a la idea de democratizar la justicia. ¿Por qué? Porque el sistema judicial es un sistema, toda nuestra administración de justicia está pensada como una especie de control de los otros dos poderes. Ahora bien, sobre todo el control del poder de las masas que están representadas a través lo digo bastante simple, ¿no? Pero a través del Parlamento. Uh-huh. Esto viene de la época de la sanción de la Constitución norteamericana, que nosotros copiamos en la Argentina cuando se sancionó en 1853 la nuestra. Se dice que el Poder Judicial es contramayoritario porque no es elegido como los senadores, como los diputados, como ningún representante del pueblo, ni como el Poder Ejecutivo. Ahora, que sea nombrado de una manera distinta a la electoral no significa que sea mayor o más o menos democrático. El tema es que, insisto, cuando no se lo controla, se pide un juicio político y queda en la nada. Los jueces podrían ser mucho más controlados si se los sancionara o se los denunciara como se debe. Ayer justo lo charlábamos en la presentación. Los jueces se protegen entre ellos, los fiscales se protegen entre ellos, a los empleados se los protege. Entonces la idea de justicia legítima era romper con eso. Se rompió en un punto con el ingreso de los empleados judiciales al escalafón, digamos, uh-huh. a entrar, porque no es que se necesita un empleado judicial y se llama uno, no, tiene que haber una vacante en cada juzgado, en cada fiscalía, no es que hay muchísimos empleados. En realidad no hay suficientes empleados para la cantidad de expedientes que ingresan, sobre todo en la justicia laboral, en la civil, en la comercial y en la penal ordinaria, no tanto en la federal. Uno siempre tiene la representación de que toda la justicia es Comodoro Pi y hay muchísimos otros juzgados y muchísimas otras dependencias. Sin embargo, eso sí se pudo resolver. Hay muchísimos chicos que han entrado dando un examen, lo cual es fantástico, porque se dejó de lado un poco eso del amiguismo y el hijo de, y el sobrino de, la novia de, que eran los únicos que entraban al Poder Judicial. Pero ya en la cuestión que va más arriba, en el nombramiento de los jueces, los fiscales, los secretarios, bueno, eso aún no se ha podido resolver. Uh-huh. Voy a asumir riesgo porque yo no soy abogado, pero sí estoy en política desde hace muchas décadas, y he conocido a través de justamente de este programa al doctor Alejandro Gabriel Cantón, que sí. Él sostiene que desde 1853 se viene violentando el mandato constitucional del juicio oral por jurados, porque él sostiene que el pueblo sí no gobierna ni delibera de manera tal que el Ejecutivo, digamos, otorga esas facultades al Ejecutivo, le otorga facultades al Legislativo, pero que en la Constitución se reservó el derecho de juzgar. Por tanto, lo que correspondería
es avanzar sobre juicio oral por jurados. Bueno, ¿qué opinas de esto? Sí, estoy completamente de acuerdo. Soy profesor mío en una materia hace muchísimo. Ah, mira. Sí, estoy de hecho está plasmado en la Constitución. Claro. Uno se cansa de ver series y películas en cualquiera de los servicios de streaming que hay ahora, y todas las películas norteamericanas o inglesas, inclusive en algunos sectores, tienen el jurado, sobre todo las norteamericanas, y nos parece buenísimo. Y ahora acá, porque en algunas provincias sí, en la capital federal no, ni que hablar de los delitos especiales como los que maneja el Fuero Federal, que serían justamente aquellos que nos interesarían más, porque son aquellos que van contra la cosa pública, contra lo que es de todos. Sin embargo, esa responsabilidad es como que nunca se nos dejó ejercerla. Sí, está plasmado, pero no pasa nada. Y sería, yo creo que una manera de asumir y democratizar el ejercicio de la función jurisdiccional, porque además nos haría más responsables como ciudadanos. Sería una carga pública como ser testigo, como ir a votar, que es algo obligatorio, y nos pondría en el lugar de tomar la responsabilidad e implicarnos en lo que pasó con esa persona que cometió un delito. ¿Qué pasó? Investigar. No es que porque leemos los diarios o vemos la televisión vamos a ser más o menos irresponsables o nos vamos a dejar llevar. Porque no es lo mismo opinar desde tu casa y decir, habría que hacerle tal cosa, que estar ahí y decir, bueno, yo creo que hay que meterlo preso tanto tiempo porque cometió tal delito. Hay una carga mucho más fuerte cuando uno tiene esa responsabilidad, y yo creo que sería una experiencia maravillosa para el ciudadano argentino. Bien, bien. Te quiero preguntar, ya has dicho vos que la justicia no juzga igual a quien es distinto, digamos, ¿no? Es decir, si hay alguien que es poderoso, no va a ser igualmente juzgado que si es alguien que es un desheredado, un desamparado, y eso ya lo dice Martín Fierro, ¿no? Lamentablemente es así. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrida a los chicos. Ahora, eso por un lado creo que está claro y creo que la gente más o menos tiene conciencia, pero hay otro elemento que es lo que intoxica al sistema judicial. Por un lado, lógicamente, lo que puede ser el poder político, el poder económico, pero por otro lado hay un poder mediático que muchas veces también intoxica porque es como que presiona en determinado sentido para que el Poder Judicial se pronuncie en una dirección y lógicamente para lo cual arma mediáticamente un direccionamiento de la información y exige condenas que lógicamente están, vos lo dijiste en un momento, con otros tiempos, pero que en definitiva intoxica la acción de la justicia. Pero por otro lado hay algo que todavía es aún más grave, porque esto es evidente, porque lo vemos, pero que hay otra cosa que es más grave que no la vemos, que es la intoxicación que han producido en la Argentina los servicios de inteligencia. Es decir, que han llevado adelante acciones, rejunte de pruebas, de elementos, que en definitiva terminan distorsionando el juicio que podemos tener sobre una realidad determinada. ¿Cómo vieron ustedes en esta investigación estas incidencias o estos fenómenos de intoxicación del sistema? Sí, lamentablemente el sistema está muy intoxicado, es muy permeable a lo que pasa afuera. Uno se supone, más allá de las críticas que uno puede hacer a ese alejamiento que tiene que tener el juez, que se representaron nuestros constituyentes a la hora de pensar en un sistema con un juez alejado que no se deje intoxicar por los humores sociales. Bueno, no, acá no pasa eso, eso quedó lejos en el tiempo. Los jueces, o la gran mayoría de ellos, vamos a tratar de no unificar a todos, están bastante intoxicados, y los servicios de inteligencia han colaborado muchísimo, no solo aportando pruebas que son de mala calidad, porque eso, bueno, el juez debería de tener la sapiencia para darse cuenta, o en un tribunal oral eso se ventila y a la larga esas pruebas terminan siendo nulas. Ahora, cuando los servicios de inteligencia empiezan a meter la cola dentro de los medios, y los medios, como bien vos decías, empiezan a presionar para que el sistema judicial avance y avance y avance en un sentido, más allá de las pruebas,
hay un problema, ¿por qué? Porque el sistema judicial no debe dejarse, no debería de ensuciarse con las cosas, con esas presiones que le imponen de alguna manera los poderes económicos a través de los medios de comunicación. Lamentablemente eso no se resuelve solamente controlando a los servicios de inteligencia, porque también los medios tienen una enorme responsabilidad. Deberían de hacerse cargo también. Uno le echa la culpa siempre a la justicia, y la justicia tiene muchos problemas. Los jueces, las leyes fueron pensadas para jueces buenos, que no fueran pícaros, por decirlo suavemente, y no todos son así. Pero bueno, las sanciones son pocas, sabemos que no hay, no avanzan los juicios políticos, el Consejo de la Magistratura no funciona muy bien, y los medios colaboran constantemente con el constante muestra de ese armado de representaciones de que algunos son corruptos y otros son buenísimos, cuando ninguno es un santo, todos cometen errores, pero a veces esa formación de la representación y del sentido común del imaginario genera que la sociedad pida a la justicia cosas que la justicia no tiene por qué cumplir. A veces le piden a la justicia que sancione actos que son exclusivamente políticos y que no son delitos, pero se le pide a la justicia que resuelva sobre eso. Y la justicia a veces ni siquiera, la palabra de la justicia está muy devaluada. Entonces, aquella sentencia que diga, bueno, este acto no es un acto judiciable, genera un enorme problema y un mayor descreimiento de la justicia. Eso también es una responsabilidad de los medios, y los medios también deberían de poner las barbas en remojo y darse cuenta y ver qué tipo de función cumplen dentro de este gran entramado, de este gran barullo que tenemos nosotros alrededor del sistema judicial. Uh-huh. El sistema ofrecería ciertas garantías en términos, insisto que no soy abogado, en términos de que, bueno, uno tiene un fallo en primera instancia, después eso se eleva a cámara si alguna de las partes no está conforme, y luego tiene instancias superiores, según la materia de que se trate. Pero uno podría decir que el sistema, en ese sentido, parecería, por lo menos desde afuera, que ofrece garantías. Lo que no ofrece garantías del sistema es algo que vos mencionaste, que son los tiempos. Después de analizar todo lo que analizaron, ¿ustedes creen que se puede mejorar el problema del tiempo? Y te voy a incorporar una cosa que yo sé que alguien puede decir que está fuera de lugar, porque es probable que esté hablando de ciencia ficción en algún sentido. Pero uno ya sabe que la inteligencia artificial se está aplicando en muchas materias, y que esa inteligencia artificial tiene defectos, pero tiene una virtud en general, que es mejorar los tiempos de procesamiento de información. Por tanto, frente a circunstancias similares, quizás eso se podría incorporar al proceso. Pero dejo esa segunda materia para que la contestes aparte. La primera, entonces, es si observás que se pueden mejorar los tiempos procesales. Mira, yo creo que sí. Yo, no soy especialista en todas las ramas del derecho, pero seguramente que con el cumplimiento ya de los plazos que la propia ley prescribe para cada momento del proceso, los tiempos se acortarían muchísimo. Lo que pasa es que a veces muchas cosas se dejan de lado. También es cierto que se hace denuncia. Acá tenemos la habilidad de generar denuncia por cosas que a veces es innecesario, es muy propio, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, voy a ver al abogado y denuncio. A veces no hace falta denunciar, a veces hay otras instancias administrativas, algunas direcciones de control que nos permitirían ahorrar un montón de tiempo y dinero, que muchas veces la gente no lo sabe y que es lamentable que no se haga más público. Sin embargo, yo creo que solamente con el cumplimiento de los plazos que prevé el proceso se acortarían mucho los tiempos. Por otro lado, el control a los juzgados de cualquier fuero también generaría que los plazos se acorten, porque si vos
a cualquier empleado de cualquier empresa lo controlás porque ves que está perdiendo el tiempo, bueno, esto es exactamente lo mismo. Ganan los jueces y los fiscales y los empleados judiciales ganan fortuna, como bien decíamos al principio. Sin embargo, la productividad es mucho menor que la de cualquier empleado de una automotriz, porque un empleado de una automotriz capaz está 8 horas con turnos rotativos. Yo me acuerdo el problema que hubo con los empleados de las empresas de neumáticos, los horarios que tenían. Yo pensaba, yo me muero si a mí me toca trabajar de esa manera, que a la noche, que a la mañana, que los fines de semana. Bueno, los empleados judiciales eso no ocurre. Sin embargo, la productividad es mucho menor que la de cualquier empleado de cualquier empresa fabricante de neumáticos, y nadie lo controla eso. Entonces yo creo que haciendo un juego con esos dos aspectos mejoraría mucho, y por supuesto que puede haber 1000 ideas más o muchas más ideas que propongan otras personas, pero esas dos, que no parecen ser tan complejas, nos generarían un cambio bastante importante. Bien, en bueno. cuanto a la inteligencia artificial, no sé, no me animaría tanto, pero me parece un tema muy interesante. Bueno, queda para la próxima, también lo pueden estudiar. Bueno, te voy a hacer la última pregunta, ya muy sencilla. Radiografía de la justicia, su estructura y funcionamiento, con prólogo del fiscal, justamente Federico Delgado. Es un libro que escribiste vos, Yvonne Blajan-Wendt y María Victoria Nemeth. Y la última pregunta entonces, si alguien se interesa, ¿dónde lo consigue el libro? Mira, está en librerías, y si no, se puede comprar por el sitio web de la editorial, que es la edición editorial del Continente, que se puede comprar en el interior por internet, y acá en las librerías de la Ciudad de Buenos Aires están todas. Excelente. Te agradecemos muchísimo la amabilidad y bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado. Gracias. Bueno, hemos hablado con la doctora Yvonne Blajan-Wendt,